Muy buen día, mi nombre es Ray Alfonso Domínguez Morales. Soy estudiante del doctorado en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento en Entornos Virtuales. El día de hoy presentaré la actividad número 3, que es la elaboración de una comunidad de aprendizaje dentro del Social Learning. Esta actividad es un ejemplo de cómo se lleva el trabajo mixto en la asignatura de teatro con las alumnas de la licenciatura en educación preescolar. Con esta actividad damos cierre a la unidad 3 de los ejercicios teatrales y a continuación les presentaré la temática sobre la caracterización de personajes. Antes de iniciar la clase, la alumna tiene que realizar su pase de lista por medio de un código QR, donde tienen que anotar el nombre del docente, la materia que están cursando y el horario en cual están recibiendo esta capacitación. Sin más, iniciemos. A los estudiantes se les empieza con una pregunta detonadora, que en este caso es: ¿qué es un personaje? Dentro de las respuestas que se les dan a ellas por medio de la búsqueda en Internet, podemos darnos cuenta que un personaje es un ser animado, real o ficticio, el cual tiene acciones y palabras y pensamientos en una historia. Pueden ser personas, animales, cosas, seres fantásticos o sobrenaturales. Todos los personajes nos los podemos encontrar en narraciones, como obras, novelas, cuentos, incluso en la pintura y en la escultura, ya que su elaboración también cuenta una historia. Todos los personajes tienen cualidades positivas y negativas, y la acción que ejerzan los personajes puede modificar el contenido de la historia. Tenemos rasgos físicos que son visibles y sonoros, y otros que no se muestran hasta que el personaje empieza a actuar. Hacen uso de la voz y de las acciones, y a lo largo de la historia se ha creado una infinidad de personajes que se han vuelto icónicos para el pueblo. En los personajes existe una jerarquía. Los principales, obviamente, como su nombre lo dice, son personajes principales y secundarios, los cuales se derivan en protagonistas, oponentes e incidentales. Veamos las características de los personajes principales, pues nos dice que son quienes desempeñan el papel fundamental en la obra. Toda la historia gira en torno a ellos. Los acompañan sus amigos, los personajes secundarios, donde nos dice que son los acompañantes de estos actores principales en las tramas. Su existencia es fundamental para que la historia transcurra de una forma lógica, ya que a veces la acción de uno cambia el ritmo de la escena. Encontramos con personajes terciarios que aparecen de forma muy esporádica durante la obra. Las acciones que ellos manejan no son en todas las ocasiones muy relevantes, por eso son considerados como personajes planos. Encontramos también a los personajes antagonistas, quienes son los que encarnan la fuerza opositora dentro de la obra, ya que este tipo de personajes siempre se opondrá al deseo de los protagonistas. En este caso, los protagonistas siempre andan en busca de mejorar algo, siempre andan en movimiento y en acción. Es por ello que todas las historias giran en torno a las acciones que estos están realizando. Las características de los personajes menciono en esta ocasión tres, que son las físicas, donde nos habla acerca de cómo es que nosotros podemos percibir de forma visual a un personaje. Las psicológicas, que están relacionadas con la personalidad, las actitudes y los valores que presentan los personajes, pero a simple vista no son muy detectables, sino hasta que el personaje empieza a actuar. Las sociales nos dan a entender cuáles son los intereses o los objetivos que buscan los personajes. Manejo un breve ejemplo con El Principito, una obra literaria para jóvenes y niños,
donde muestro que las características físicas nos habla de qué es, cómo se puede percibir a este personaje. Las psicológicas, quien ha leído la historia, puede decirnos cómo es su forma de desarrollarse, qué cree, en qué cree él, cuál es la personalidad que tiene. Esto es un ejemplo en cómo el estudiante puede conocer las características de cada uno de los personajes que lee en una obra o ve en algún programa de televisión. Otras características importantes nos hablan acerca de la forma de vestir, ya que nos sitúa en un contexto determinado, las motivaciones, el carácter que tiene, si hay una marca física que lo haga ser diferente de los demás, la forma de hablar en torno a la entonación, el tono, el género, la edad, si tiene algún trauma o también tiene algún pasatiempo que lo haga ser relevante dentro de la obra. Una vez que el alumno, por medio de organizadores gráficos, va recabando toda la información que él considera necesario, se realiza una actividad semanal donde el alumno desarrolla el trabajo por medio de una plataforma digital, como es el caso del Teams. En las presentaciones que se trabajan con ellos, se les da a conocer cuáles son las actividades. A continuación mostraré un ejemplo de cómo son las dos actividades que tienen que subir las estudiantes para acreditar el trabajo de esta semana. Como número uno, podemos ver que a la alumna se le dice qué es lo que va a aprender de esta actividad, qué es lo que realizará. En este caso, observarán una adaptación de una novela gótica, leerán unos fragmentos de una obra y ellas tienen la libertad de entregar las respuestas de estas preguntas, ya sea por medio de organizadores gráficos, presentaciones, TikTok, etcétera. Y tenemos una segunda actividad. Esta actividad está encaminada al trabajo que las alumnas desarrollan en sus jornadas de práctica. Está situada para que ellas puedan enfocar todo esto que van aprendiendo en su aplicación en los jardines de niños. Y para esta segunda actividad, a las estudiantes se les dio una obra de teatro, se les asignó un personaje y ellas, con ese personaje que tienen, elaborarán las características de ese personaje. Serán tanto físicas, psicológicas, de creencia y de actitudes que puede tener el personaje. Estas actividades, las estudiantes las suben en la plataforma que estamos trabajando, que es Teams. Si se pueden dar cuenta, en las tareas que se le asigna, pueden ver cuándo es la fecha de entrega. Asimismo, les comparto cómo es que se les solicita de forma breve la entrega de estas actividades. Se les da a conocer el nombre de la actividad, el trabajo que van a realizar, cuándo y a qué hora lo van a realizar y el porcentaje que va a tener. De esta manera, las estudiantes pueden saber cómo es que van a acreditar el trabajo de esta semana por medio de la subida de evidencias a nuestra plataforma. Para llevar a cabo la creación de esta comunidad de aprendizaje, tomamos en cuenta las lecturas sugeridas dentro de la plataforma, donde son dos lecturas que nos hablan acerca, perdón, de un estudio que se hizo en la época de confinamiento en dos contextos muy diferentes, uno indígena y uno urbano, con muy buenas e interesantes conclusiones sobre el uso que se le da a los dispositivos móviles. Agradezco a todos ustedes la atención para este video, deseando que se sigan sumando con sus comentarios y sugerencias para crecer y mostrar un mejor trabajo. Muchísimas gracias. Buenas noches.